Bien, lo que tenemos que ver hoy, ¿sí? Fíjense que nosotros habíamos visto hasta el ejercicio número 4, ¿sí? Habíamos determinado si era absolutamente alternante, convergente o divergente, la serie alternante. Vimos el criterio para series alternantes. El criterio me decía que si el término de la sucesión de términos positivos convergía a cero y era decreciente, entonces era convergente, y si no, no podía decir nada, si no se cumplían esas condiciones, y por lo en general lo que hacíamos era analizar el término en general a ver si el límite era cero o no. Si el límite no era cero, ya podía decir que era divergente. Bien, ahora, después vimos si cuando una serie era absolutamente convergente, condicionalmente o divergente, ¿sí? Que era, si convergía la de valores absolutos, era absolutamente convergente. Si no convergía la de absoluta, lo de valores absolutos, pero sí convergía la que es sin valor absoluto, era condicionalmente divergente, convergente, perdón, y si no convergía directamente era divergente, ¿sí? Lo que tenemos que ver hoy es intervalo de convergencia de series de potencia, ¿sí? Una serie de potencia, nosotros ya vimos series geométricas, ¿sí? Es algo parecido a una serie geométrica, pero tiene esta forma, ¿sí? Es C sub n por x a la n, ¿sí? La sumatoria de n igual a 0 infinito es una serie de potencias, ¿sí? O sea, C0 más C1 por x, más C2 por x cuadrado, C3 por x al cubo, etc., ¿sí? X una variable, Cn son constantes llamadas coeficientes de la serie. Ahora, fíjense, si Cn va, me queda x a la n, y es una serie geométrica, ¿sí? Y la serie geométrica, yo sé cuándo es convergente, cuando el radio era menor que 1. O sea que si x, el módulo de x es menor que 1, o sea que si x está entre 1 y menos 1 es convergente, y si el módulo de x era mayor que 1 era divergente, ¿sí? Más en general, podemos trabajar con una serie de potencias centrada en algún punto, ¿sí? Esta que está acá se dice centrada en el origen, y esta que está acá se dice centrada en el punto A, x igual a A. ¿Bien? Eso es serie de potencias. Y ahora, ¿cómo resolvemos esto? Porque fíjense que me dice, determina el intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias, ¿sí? ¿Cuál es el intervalo de convergencia? El intervalo de convergencia van a ser todos los x tales que esta serie es convergente, ¿bien? Y nosotros tenemos tres posibilidades para el intervalo de convergencia, ¿sí? Que está acá. Puede converger solamente en un punto, ¿sí? O sea, el intervalo de convergencia es solamente un punto. Puede ser convergente para todo x, o bien puede haber un intervalo donde es convergente, ¿sí? Entonces, esos tres casos los vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, el primero creo que ya lo hicieron en teoría. ¿Hacemos el segundo, les parece? ¿O quieren que hagamos igual el primero? ¿Cuál va a ser la idea acá? Por ejemplo, en el segundo. Me dan la sumatoria de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y en general lo que nosotros vamos a aplicar es criterio de la razón o criterio de la raíz, donde a mí me dan la convergencia a partir de eso, ¿sí? ¿Qué me decía el criterio de la razón? El criterio de la razón me decía, calcula el límite cuando n tiende a infinito del módulo de a sub n más 1 sobre a sub n, ¿sí? Y me decían, si ese límite, esto me da un número L, ¿y qué decían? Si ese L es mayor que 1, diverge. Si ese L es menor que 1, converge, y si es igual a 1, no puedo decir nada, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a aplicar este límite. Entonces, calculamos el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De a sub n más 1. ¿Quién es a sub n más 1? Es todo esto. Fíjense que como estamos tomando valor absoluto,
este menos 1 a la n que me aparece aquí ya no lo vamos a poner, ¿sí? Porque de todas maneras el valor absoluto lo va a sacar, ¿bien? Entonces yo no lo pongo en general a eso. ¿Quién sería n más 1? Sería x a la 2 por n más 1, o sea que me quedaría, si ustedes hacen la cuenta, 2n más 3. ¿Están de acuerdo? Sobre, me va a quedar 2n más 3 factorial y yo lo escribo así para no perderme, dividido a su n. Y a su n es x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto qué me queda cuando yo simplifico? Límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué? ¿Qué me queda arriba? ¿Por qué da 2n más 3? Porque vos tenés que hacer 2 por n más 1 más 1. ¿Que no? Porque donde dice n, voy a poner n más 1. Distribuye acá, queda 2n más 2. Ahí está, más 1. Y ahí queda 2n. Y ahora, cuando yo simplifique, ¿qué me va a quedar? A ver, ¿qué va a quedar cuando yo simplifique? Por ejemplo, fíjense que me va a quedar 2n más 1 factorial sobre 2n más factorial. Y esto cuando lo simplifique, ¿cómo me va a quedar? A ver cómo lo harían. Perfecto, desarrollo el 2n más 3 factorial. ¿Qué me quedaría abajo? Entonces sería 2n más 3 por 2n más 2 por 2n más 1 factorial. ¿Que no? Y arriba me quedó 2n más 1 factorial. ¿Sí? Si alguien no entiende algo, no se olviden, no duden en preguntarnos. Entonces acá puedo simplificar esto con esto. Y entonces acá arriba me va a quedar 1 sobre 2n más 3 por 2n más 2. ¿Sí? Y como estamos con números positivos, puedo levantar el módulo sin problema. Y con las x, ¿cómo va a quedar? ¿Qué va a quedar con las x? ¿Qué me va a quedar? X a la 3 y x. Y x a la 3 dividido x. ¿Y cuánto es x a la 3 dividido x? X al cubo sería dividido x, x al cuadrado.
Ya que acá me queda un x cuadrado. ¿Sí? Y fíjense, ¿a dónde converge esto cuando n tiende a infinito? Esto converge a cero, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que está acá converge a cero. Por x, que no sé cuánto vale, pero es un número real. Entonces cero por un número me da cero. Entonces esto converge a cero cuando cuando n tiende a infinito. Y esto es menor que 1 para todo x, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el radio de convergencia? El radio es infinito, porque se cumple para todo lo real. Entonces, el intervalo de convergencia es de menos infinito a infinito. O sea que esta serie es convergente para todos los números x reales. ¿Sí? Esta serie que me dieron aquí es convergente para todo x real. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Están de acuerdo o alguna duda? Ninguna, perfecto. Pasamos, hacemos otro más. Bien, ¿cuál hacemos? No sé, miren el práctico 5 y del ejercicio A, ya hicimos el 1 y el 2. Hacemos uno de los dos que quedan, el 3 o el 4, el que ustedes quieran. En el 3, si yo no hice mal las cuentas, el radio es 1 y en el 4 el radio es un punto. Así que no sé cuál quieren hacer. ¿El tercero? Bien, hagamos el tercero. En el 4, ¿sí? Anótenlo. En el 4 les conviene usar en vez del criterio de la razón, el criterio de la raíz, porque tiene un n a la n. Entonces les conviene usar el criterio de la raíz y sale bien, bien fácil, sale con criterio de la raíz. ¿Sí? Así que les conviene usar el criterio de la raíz. Eh, Acá. Entonces vamos con el 3. Me dan la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de x menos 3 a la n. Fíjense que esta ya no está centrada en 0, ¿no? Esta está centrada en el 3. 2n más 1. Bien. Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos primero? Aplicamos criterio de razón. O sea que hay que calcular el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Del valor absoluto de x menos 3 a la n más 1 sobre, y abajo igual que antes me va a quedar 2n más 3 dividido x menos 3 a la n sobre 2n más 1. Bien, y esto me queda límite para n tendiendo a infinito. ¿De quién? Me queda 2n más 1 sobre 2n más 3 por, y me va a quedar x menos 3 a x menos 3, ¿no? Y fíjense cómo
esto es mayor que 0, acá puedo levantar el valor absoluto y acá sí me va a quedar con valor absoluto, ¿no? O sea que me va a quedar así. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense, este límite, ¿cuánto vale? ¿A dónde converge esto cuando n tiende a infinito? Entonces yo tendría que analizar este límite, ¿cuánto vale? Este x menos 3 no depende del límite, puede salir afuera, entonces esto converge a 1, ¿que no? Porque tengo dos polinomios del mismo grado, es el cociente de los coeficientes principales. El coeficiente principal vale 2, sobre 2 es 1, ya que todo esto converge a 1. Por lo tanto, toda la expresión converge a x menos 3. ¿Sí? Y yo quiero que, ¿para qué valores de x va a ser menor que 1 esto? Entonces, va a ser ahí. ¿Cuánto vale? Entonces, de acá yo ya sé cuánto es el radio de convergencia. ¿Cuánto es el radio de convergencia? El radio de convergencia es igual a 1. ¿Sí? Recuerden que en la teoría me decían, el radio vale 1, el radio es solo un punto, ¿sí? Me decía que converge para todo x en un punto o tengo un x menor que r, ¿sí? Y fíjense que el r vale 1 para este caso, ¿sí? El radio vale 1. Porque fíjense que donde puede aparecer un radio más grande depende de este límite. Si este límite fuera 2, por ejemplo, el 2 va a pasar dividiendo y el radio va a ser un medio. Si este límite fuera un medio, el un medio va a pasar dividiendo y va a quedar que el radio vale 2. Entonces depende de este límite va a ser el radio, ¿sí? Para este caso ahí vemos clarito que el radio es 1. ¿Bien? Entonces tenemos radio de convergencia igual a 1. Ahora, ¿cuál es el intervalo de convergencia? ¿Sí? Ya tengo el radio de convergencia que vale 1. ¿Qué me falta encontrar? El intervalo de convergencia. Entonces, aplico propiedad de valor absoluto y esto queda menos 1, menor que x menos 3, menor que 1. Y por lo tanto queda que x, ¿cuánto vale? ¿Entre qué valores está x? Entre 2 y 4, ¿que no? Entonces ahí tendría mi intervalo de convergencia entre 2 y 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me falta ver ahora? Ojo que ahí no termina. Este no es el completo intervalo de convergencia. ¿Qué me falta ver ahora? Falta ver qué pasa en los extremos, exactamente, porque yo acá descarto qué pasa cuando esto vale 1. Cuando vale 1, yo tengo que ver qué pasa con la convergencia. Entonces, ¿qué pasa si x vale 1? Si x vale 1, por ejemplo, reemplazo la sumatoria y me queda la sumatoria de menos 2 a la n va a ser igual, va a ser menos 2 a la n sobre 2n más 1. ¿Que no? Y esto yo lo puedo escribir así, a ver si están de acuerdo con esto. La sumatoria de menos 1 a la n sobre 2 a la n sobre 2n más 1. ¿Están de acuerdo con eso? Ah, sí, perdón, x igual a 2. Está bien que nada. Está bien, está bien, está bien. X es igual a 2. Sí, 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 me confundí yo ahí. Si x vale 2, sería un extremo, sería 2 menos 3 menos 1. O sea que me quedaría menos 1 a la n nada más. ¿Sí? Esto no va. Entonces lo escribimos así. Menos 1 a la n por 1 sobre 2n más 1. ¿Sí? Y ahora hay que analizar el carácter de esta serie que me apareció aquí, cuando x vale 2. ¿Y esta serie qué convergencia tiene? ¿Será convergente? ¿Será divergente? ¿Alguien lo puede sacar rápido?
Convergente. ¿Y por qué es convergente? Criterio de términos positivos. Acá tenemos una alternante, ¿no? El límite cero es suficiente para decir que es convergente. ¿Cuál criterio de términos positivos? Acá yo tengo una serie alternante, ¿no? No puedo usar ningún criterio para serie de términos positivos. Tengo que usar el criterio de serie alternante. ¿Y qué decía el criterio de serie alternante? El criterio de Leibniz se llama. ¿Qué decía ese criterio? ¿Por qué esta serie es convergente? A ver, ¿por qué esta serie es convergente? ¿Qué decía el criterio de Leibniz para series alternantes? ¿Qué tenía que verificar yo? Que la serie A sub n de términos positivos que me aparecía acá, que para este caso es 1 sobre 2 a la n más 1, ¿qué tenía que ser? ¿Qué tenía que cumplir? Tenía que cumplir dos condiciones. Tenía que cumplir esta. ¿A dónde tiene que converger? A 0 cuando n tiende a infinito. Esa era una condición, pero con eso me alcanzaba para decir que era convergente. Que el término general se vaya a cero me alcanza para decir que una serie sea convergente. Tenía que ser decreciente además. Y 1 sobre 2n más 1 es decreciente. ¿Sí? Eso verifiquen que se cumplen las dos. Como se cumplen las dos, convergente. ¿Bien? Ahora veamos qué pasa si x es igual a 4. Si x es igual a 4 me queda la serie y me quedaría 4 menos 3, 1, o sea que me queda 1 sobre 2 a la n más 1. ¿Y esta serie cómo es? A ver, ¿esa serie es convergente o divergente? Divergente, ¿por qué? ¿Con qué sacar la divergencia? Comparación de límites. ¿Y con quién la comparás? Con la 1, perfecto. Muy bien. Entonces esta es divergente. ¿Y el límite cuánto te da? Un medio, ¿que no? Claro. Y si el límite era mayor que cero, ambas tenían el mismo carácter. Entonces divergente. Y bueno, acá vamos a poner usar comparación en el límite con 1 sobre n. ¿Sí? Entonces con eso yo puedo demostrar que es convergente. Es divergente, perdón. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cuál entonces es el intervalo de convergencia? Mi intervalo de convergencia, ¿quién va a ser?
Fíjense que yo tenía que era x entre 2 y 4, y al 2 lo puedo agregar y al 4 no. Entonces mi intervalo de convergencia es el cerrado en 2 y abierto en 4. Radio de convergencia igual a 1, intervalo de convergencia 2, 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque acá está, me dice que x menos 3 es menor que 1. X menos 3 es menor que 1, entonces acá está el radio de convergencia. El radio de convergencia es 1. Fíjense que en general, esto lo puedo borrar, ¿no? En general ustedes le decían, ustedes calculen el límite del Cn más 1 sobre el Cn, ¿sí? Y me puede aparecer esto. Me puede ser L por módulo de x menos a menor que 1. Esta era la condición para que una serie sea convergente usando el criterio de la razón, que no. Y este L va a ser el límite del C sub n más 1 sobre el C sub n, ¿sí? Donde L es igual al límite de n tendiendo a infinito del C sub n más 1 sobre el C sub n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de dónde sale el C sub n? Yo estoy analizando esta serie. La límite de C sub n por x menos a la n, ¿que no? Entonces yo, cuando calculo el límite este, porque en GDP me va a quedar el módulo de x menos a, cuando calculo este límite me va a dar L, ¿sí? Ese L. Y de ahí me dicen que el radio de convergencia, fíjense, como L es positivo, porque yo estoy tomando valores absolutos, esto lo puedo despejar de acá, es 1 sobre L. Y entonces el radio de convergencia es igual a 1 sobre L. Fíjense que en la que nosotros hicimos anteriormente, el límite del C sub n más 1 sobre el C sub n valía 1. Por eso el radio de convergencia termina siendo 1. Este es mi R. ¿Lo ven? De ahí me salía el radio de convergencia. Y de ahí que si L vale 0, 1 sobre 0 es infinito, y por lo tanto el radio son todos los reales. ¿Sí? Si el límite, fíjense, si el límite fuera infinito, si el límite de L es infinito, el radio de convergencia es 0. O sea que es solamente un punto. Lo ven ahora, ¿no? Vamos a inciso B. Fíjense, el inciso B me dice, para la siguiente serie de potencia, no sé si tienen el práctico a mano o hay que compartirlo. Fíjense, el B dice, para la siguiente serie de potencia, obra de convergencia de serie de potencia y el dominio de la función f. Expresa la serie de potencia que define la función f', determina el dominio de f' y me dan tres funciones que son series de potencia, ¿sí? Funciones que dependen de x. Hacemos la primera y después alguna de las otras, ¿bien? Hagamos el 5BI. El 5B de BI me dan f de x igual a la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de x a la n sobre n cuadrado. ¿Está bien? Y entonces
Me dice hallar radio de convergencia y el dominio de f. ¿Cuál será el dominio de la función? ¿Cuál sería el dominio de f? ¿Qué se entiende por dominio de una función? A ver, análisis matemático 1 allá por marzo, abril. ¿Qué se entiende por dominio de la función? ¿Cuál será el dominio de la función acá? ¿Qué me querrán decir al decirme el dominio? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? Exactamente, o sea, el dominio, ¿qué es el dominio de una función? Claro, el dominio de una función son los valores donde la función existe, o sea, donde la función está definida. Y para que la función esté definida, tiene que ser convergente, porque si no, no va a estar definida la función. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de la función van a ser los valores donde x está definido, donde la función está definida, o sea, los valores de x donde la función está definida. Por lo tanto, básicamente lo que me está pidiendo al pedirme el dominio de la función son los intervalos, es el intervalo de convergencia. ¿Sí? Entonces, si me piden dominio de una función, dado como una serie de potencias, me están pidiendo el intervalo de convergencia. ¿Está bien? Entonces, es lo mismo que venimos haciendo anteriormente. Hay que encontrar el radio e intervalo de convergencia. Entonces, calculamos el límite para n tendiendo a infinito de, de xn más 1 sobre n más 1 al cuadrado dividido xn sobre n cuadrado. ¿No? Y esto me queda límite para n tendiendo a infinito de n cuadrado sobre n más 1 al cuadrado por módulo de x. ¿Sí? ¿Y a dónde converge esto cuando n tiende a infinito? N cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. ¿A dónde converge? Eso converge a 1, ¿no? Y si esto converge a 1, toda la expresión ¿a dónde converge? Al módulo de x. Y yo quiero que esto sea menor que 1. Entonces ya encontré cuánto es el radio de convergencia. El radio de convergencia es igual a 1. Ahora me faltaría ver el intervalo de convergencia. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué pasa cuando x vale? Fíjense que me queda que x es menor que 1, o sea que x está entre 1 y menos 1, ¿no? Entonces ahora me falta ver qué pasa en los extremos. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1? Cuando x vale menos 1 me queda la serie menos 1 a la n, y si quieren lo podemos escribir por 1 sobre n cuadrado. ¿Y esta cómo es? Esta es convergente, ¿por qué?
convergente. La justificación, esa la tienen que hacer, ¿no? Porque es convergente. Yo no la estoy haciendo acá, pero ustedes en el examen tienen que poner por qué es convergente esta, ¿no? Por criterio de serie alternante. ¿Qué se cumple? Se cumple que esta se va a cero y además es decreciente, ¿que no? Por lo tanto es convergente. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando x vale 1? Cuando x vale 1 me queda la serie de 1 sobre n cuadrado. ¿Y esta cómo es? También es convergente. ¿Y por qué es convergente? Perfecto, es una serie P. Componer esto me alcanza. Yo digo, es una serie P con P igual a 2 mayor que 1. Entonces, convergente. ¿Sí? Acuérdense que la serie P era una serie de la forma 1 sobre n a la P. Convergente para P mayor que 1. Entonces, ¿cuál es el dominio de F? Le puedo agregar ambos extremos, exactamente. Menos 1, 1, cerrar. Y ya encontré el dominio de la función. O sea, que, ¿qué me está diciendo? Que la función en estos puntos es continua, básicamente. ¿Sí? ¿Algo o no? ¿Alguna duda? Sí, decime. ¿Por qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago qué? Es reemplazar acá, donde dice X, tiene que poner los extremos del intervalo que te salieron aquí. Acá, donde dice X, vos reemplazar los extremos. Y entonces fíjate que cuando vos reemplazas el extremo, x igual a menos 1, te queda menos 1 a la n sobre n cuadrado. Y yo lo separé así como menos 1 a la n por 1 sobre n cuadrado. Cuando reemplazas x igual a 1, te queda 1 a la n. 1 a la n vale 1. Entonces directamente queda 1 sobre n cuadrado. Es reemplazar y hacer la cuenta ahí si hay un x menos, por ejemplo, si fuera x menos 2, te quedaría menos 1 menos 2 y después te quedaría 1 menos 2. ¿Que no? Y eso a la n. Si te queda un 1 o un menos 1 a la n, directamente el menos 1 a la n te queda menos 1 a la n, y si te queda 1 a la n, directamente es 1. ¿Sí? Ahora se entendió. Continuemos con este, ¿no? Porque fíjense, este me decía, dada la f de x, que era igual a la sumatoria desde n igual a 1. Yo en general esto ya no los pongo, pero bueno, hay que ponerlos. X a la n sobre n cuadrado, ¿sí? Este era mi f de x. Yo ya encontré el dominio de la función. El dominio de la función es menos 1, 1. Y después, ¿qué más me piden en el ejercicio? En el ejercicio me dicen obtener radio de convergencia y dominio de f. Después me dice expresar la serie de potencia que define f' y determinar el dominio de f de x. Entonces, yo ya encontré el dominio de f de x. ¿Quién sería f' de x?
A ver, ¿quién sería f' de x? Ustedes pueden escribir en el pizarra también, así que si alguien la quiere escribir, escríbalo. ¿Quién sería f' de x? O a ver quién me da la expresión o cómo sería. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? No se le ocurre. Los escucho, los miro, a ver qué me dicen. ¿Cuál es la expresión para f'? ¿Por qué dos variables? Hay una sola, es x, la variable es x. Todo lo que es n es constante, es un número. Acuérdense que el número es un número natural. Esa me gusta. Sería la sumatoria desde n igual a 1 a infinito. Y yo sé derivar x a la n. ¿Cómo la derivada de x a la n? Es n por x a la n menos 1, ¿que no? Y esto es constante, o sea que esto sale fuera de la derivada. Y ahí fíjense que esto lo podemos simplificar porque n incluso no vale 0. Esto lo puedo simplificar. Y entonces esto va a quedar la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de x a la n menos 1 sobre n. ¿Bien? ¿Están de acuerdo entonces con eso? Calculemos entonces cuánto vale el límite para n tendiendo a infinito. Entonces ahora me piden encontrarle también el intervalo de convergencia y radio de convergencia a la derivada. ¿Sí? Entonces calculemos límite para n tendiendo a infinito de c sub n más 1 sobre c sub n. ¿Qué me quedaría? Me quedaría n más 1. No, n sobre n más 1. Ay, qué tipo, qué la sumatoria de x a la n sobre n cuadrado. Esto era f. Y el dominio de f era de menos 1 a 1. Y después calculamos f' ya, que es igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de x a la n menos 1 sobre n. Bien, entonces ahora sí calculemos. Límite para n teniendo a infinito de c sub n más 1 sobre c sub n. Creo que va a quedar n sobre n más 1 por x, el módulo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿O hay que hacerle bien el detalle?
¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, bien. Entonces, ¿y esto a dónde converge? Esto converge a uno, por lo tanto esto converge al módulo de x, ¿no? Y esto menor que uno, entonces fíjense que tengo el mismo radio de convergencia. El radio de convergencia es igual a uno. Ahora ustedes díganme, ¿será que el dominio de la f' también es el mismo intervalo, el menos uno, uno cerrado? De entrada, ¿ustedes creen que, qué creen que puede pasar? ¿Será que es, también es cerrado? Podría ser no, podría ser sí. ¿Qué creen ustedes de entrada? ¿Por qué no siempre es así? Fíjense que, acuérdense que esto que decíamos antes, que esta función sea continua en este cerrado, no me implica que también va a ser derivable en el cerrado. Entonces el intervalo de convergencia para la derivada puede ser más chiquitito porque tal vez la función ahí no es continua la función derivada, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. Entonces fíjense ahora, analicemos qué pasa cuando x vale menos uno. Cuando x vale menos uno me queda la sumatoria me va a quedar menos uno a la n menos uno por uno sobre n cuando n va de uno a infinito. ¿Y esta qué serie es? ¿Qué carácter tiene esta serie? Pero no es alternante. Eso es para serie de términos positivos. Entonces, ¿qué carácter tiene esa serie? ¿Por qué? Esta es convergente. Y fíjense que es la serie armónica alternante. Límite igual a cero decreciente, convergente. Perfecto, por criterio de serie alternante. Ahora, ¿qué pasa cuando x vale uno? Cuando x vale uno me queda la serie de n igual a uno a infinito de uno sobre n. Y esta es divergente porque es la serie armónica. ¿Está bien? Y entonces, ¿cuál es el dominio de f'? Cerrado en menos uno, abierto en uno. Fíjense que el dominio se achicó. Y es como yo les decía, que sea continuo en uno no me asegura que también sea derivable. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó alguna duda? Perfecto.
Bien, hacemos otra más de esta o se entiende y pasamos a ejercicio 6 que ya es serie de McLaurin. Sí, lo hacemos al segundo. Me dan f de x igual a la sumatoria desde n igual a 1, me parece que viene a decir, no puede ser n igual a 0, a infinito, de menos 1 a la n por x a la n sobre n. No puede ser 0 porque n, cuando n vale 0 no está definido, digamos, no tengo nada, no existe. Entonces me quedaría esa serie. La función de f de x es esto. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar primero? El radio de convergencia y el dominio de f. Entonces hay que calcular límite para n tendiendo a infinito de n más 1 sobre n. O sea que me va a quedar n sobre n más 1. Lo mismo que me quedó anteriormente, fíjense, por módulo de x. Esta es la que ya teníamos recién, que no, x, solo que teníamos x a la n menos 1, digamos. Y esto converge al módulo de x. Para que esto sea menor que 1, de ahí me da el radio de convergencia que vale 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando x valga menos 1? Cuando x valga menos 1, fíjense, me va a quedar menos 1 a la n por menos 1 a la n. Y o sea que me va a quedar menos 1 a la 2n sobre n. Pero esto es menos 1, la sumatoria cuando n tiende a 1 a infinito, de 1 sobre n o no. Y este es divergente. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Y qué pasa cuando x valga 1? Cuando x valga 1 me va a quedar la sumatoria de n igual a 1 a infinito de menos 1 a la n sobre n directamente. Y esta es convergente y lo acabamos de probar, que es una serie de términos por el criterio de serie alternante. ¿Está bien? Entonces el dominio de f es abierto en menos 1, cerrado en 1. ¿Está bien? Ahora, ¿quién sería f'? ¿Quién sería f'? El menos 1 a la n se mantiene porque es una constante y después, ¿qué me va a quedar? Menos n elevado a la n menos 1.
Fíjense que cuando yo derive x a la n me va a quedar n por x a la n menos 1. Con el n de abajo se me va a cancelar y solamente me va a quedar x a la n menos 1. ¿Se ve eso? Bien. Entonces ahora, ¿cuál sería el radio de convergencia? Límite para n tendiendo a infinito. Y fíjense, me va a quedar menos 1 a la n más 1. A la n más 1, que dijimos que a lo esto no los ponemos nosotros, ¿no? Menos 1 a la n más 1 por x a la e sobre el menos 1 a la n por x a la n menos 1. Todo este valor absoluto. Y todo esto tiende al módulo de x, cuando x es menor que 1. Y como yo quiero que esto sea menor que 1, me está diciendo que el radio de convergencia de nuevo es igual a 1. ¿Sí? No se me achicó tanto. El radio de convergencia es igual a 1. ¿Sí? Este límite de c sub n más 1 sobre c sub n directamente me queda módulo de x. Bien, ahora hay que encontrar el dominio, o sea que hay que ver qué pasa en los extremos. Yo les pregunto, ¿tiene sentido analizar cuando x vale menos 1? ¿Tiene sentido analizar cuando x es igual a menos 1? Porque yo quiero ver dónde es convergente, que no. Entonces, ¿tiene sentido analizar cuando x es igual a menos 1? ¿Qué creen ustedes? ¿Hace falta o no? No, ¿por qué no hace falta? Claro, porque f no es continua en x igual a menos 1. Entonces, seguro que no es derivable. O sea que estamos haciendo análisis, ¿sí? Fíjense, la función no era continua en 1, entonces en menos 1, entonces seguro que no va a ser derivable, entonces no hace falta verificar, ¿bien? Sí tenemos que verificar qué pasa en x igual a 1. Cuando x vale 1, fíjense, me queda la serie menos 1 a la n
y después me queda por 1 a la n menos 1, que es 1, o sea que me queda esta serie. ¿Y esta qué carácter tiene? ¿Convergente o divergente? ¿Y esta serie cómo es? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Este es divergente. La suma va a dar 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, entonces va a dividir así. Y fíjense cuánto vale el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n. El límite cuando n tiende de menos 1 a la n infinito, esto oscila entre 1 y menos 1, 1 y menos 1, 1 y menos 1. ¿Sí? No se va a 0, entonces es divergente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de f'? El intervalo abierto menos 1. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Perfecto. Bueno, con eso ya terminamos entonces ejercicio 5. Pasemos al ejercicio 6, que es serie de Taylor y McLaurin. ¿Sí? Ejercicio 6, fíjese, me dice desarrollo en serie de McLaurin y desarrollo en serie de Taylor. Entonces, fíjense, este es el desarrollo en serie de Taylor cuando está centrado en un punto, y si el punto centrado es 0, se llama serie de McLaurin. ¿Bien? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es calcular. Yo tengo mi función que yo mi función la voy a poder, quiero expresar de esta manera, como Cn por x menos a la n, donde Cn es f a la fn de a sobre n factorial, donde este fn son las derivadas, ¿sí?, de la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular quién es f de a, quién es f' de a, f2' valor de a, f3' valor de a, reemplazar y ver qué forma tiene, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Centrada en cero o centrada en un punto. Bien, hagamos un hito de un hito, ¿sí? Ejercicio 6 para la siguiente serie, determinar intervalo radio de convergencia. No sé cuál quieren que hagamos. Del 6A. Hacemos el seno de x, ¿les parece? Igual si alguna no sale, en
las vemos la clase que viene, ¿no? No se preocupen. Traten de practicar ahora a ver qué les sale. 6a 3i. Me da h de x igual al seno de x. Como me dicen serie de Maclaurin, lo que me está diciendo es, bueno, calcule la serie centrada en el cero. Entonces, ¿qué tenemos que calcular nosotros? Tenemos que calcular quién es h' de x. ¿Sí? Y acá, bueno, evaluemos h en 0. H en 0 es 0, ¿no? ¿Quién es h' de x? H', la deriva del seno es coseno. Y h' en 0 es igual a 1. Voy, ¿quién es h2' en x? En x es deriva de coseno menos seno. ¿Sí? ¿Y quién es h2' en 0? Es 0. ¿Quién sería h3' de x? Sería menos coseno de x. Y h3' evaluada en 0, ¿quién va a dar? Menos 1. ¿Sí? Fíjense, si voy a h cuarta, ya me da seno de x. Y o sea que h cuarta en 0 vale 0. Y fíjense que entonces esto ya va a tender a repetir porque la siguiente va a ser coseno, o sea, me va a dar un 1, 0, menos 1, 0, menos 1, ¿sí? O sea que más o menos ya tengo una fórmula para reemplazar. ¿Qué me decía la serie de Maclaurin? La formulita me decía que yo a f de x la puedo reemplazar como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de f enésima derivada valuada en 0 sobre n factorial por x a la n. Bien, entonces empecemos a reemplazar los términos a partir de lo que yo tengo. Esto me quedaría, el primer término es cuando f vale 0 es 0, o sea que el primer término es 0. El segundo término me queda más f' en 0 vale 1 por 1 factorial, que sería 1 por x a la 1, o sea que me queda directamente x. Más el siguiente término va a valer 0, porque me queda que f2' en 0 vale 0, o sea que directamente voy a poner 0. Después me va a quedar, fíjense, un menos. Y me queda x al cubo, porque ya estamos en 3, sobre 3 factorial. ¿Sí? El siguiente va a quedar un 0, y después me va a aparecer un más, porque van alternando los signos. Y el que me sigue es x a la quinta sobre 5 factorial. Menos, el siguiente va a ser x a la séptima sobre 7 factorial. ¿Lo ven a eso o no? Más, y esto va a continuar. ¿Sí? O sea que fíjense, si yo paso en limpio, esto me queda x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos x a la séptima sobre 7 factorial más, y esto sí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Como una serie. Entonces yo a f de x, ¿cómo lo puedo escribir? Como la serie
desde n igual a 0 a infinito. ¿Y qué me va a quedar? ¿Qué potencias? Fíjense que seguro me aparece un menos 1 a la n, ¿sí? Porque alterno y el primero es positivo, entonces cuando n vale 0 me queda positivo. Cuando n vale 1 negativo, cuando n vale 2 positivo, cuando n vale 3 negativo, ¿sí? Ahora, ¿qué potencias me van apareciendo? Me aparece un 1, un 3, un 5, un 7. Entonces, ¿qué me aparecen ahí arriba como exponente? ¿Qué potencias me aparecen? ¿Qué números son esos? Son los impares, ¿que no? Y entonces, ¿qué exponente voy a poner? 2n más 1, perfecto. Puedo poner 2n menos 1, porque también genero impares ahí, pero puedo poner el 2n menos 1. No, porque estoy empezando en 0. Si yo pongo 2n menos 1, me va a quedar el x a la menos 1, digamos. Y eso no está permitido. Exactamente. Si yo comenzara en 1, sí tendría que empezar con 2n menos 1. Y entonces sería sobre, y abajo también fíjense que me aparece 3, 5, 7, o sea que me aparece sobre 2n más 1 factorial. Y entonces ya escribí h de x, no f, h de x, o sea que ya escribí, esto es el seno de x. Yo al seno de x lo puedo aproximar con esta serie de potencias. Ahora, ¿qué me decía la consigna? Fíjense que la consigna del trabajo me decía, paciente obtenga el desarrollo y determine el intervalo y radio de convergencia. De nuevo, yo acabo de encontrar una serie de potencias, tengo que encontrarle radio e intervalo de convergencia. ¿Hace falta que lo encontremos o ustedes lo pueden hacer al intervalo y al radio de convergencia? A ver, me dicen ustedes, ¿lo pueden hacer o no? Creo que ya hicimos ese, ¿no? X a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial, ¿no lo hicimos? Ahí está, miren, fíjense, en el 5a2i, que es el que hicimos, es el que ya está. Ese ya está hecho. Y esto ya lo hicimos en el 5a2i. Entonces, y ahí le encontramos intervalo y radio de convergencia. ¿Está bien? Entonces esto ya está listo. No hace falta seguir más. ¿Está bien? O sea, si ustedes ya hicieron el 5a2i, ya usan esa información para decir, este ya lo hice allá y ya sé cuál es su radio, intervalo de convergencia, entonces no lo hago directamente. ¿Está bien? Eso es serie de Maclaurin, ¿se entiende? Bien, vamos entonces, ahora hagamos una serie de desarrollo en serie de Taylor, ¿sí? No sé cuál quieren hacer.
El coseno va a ser muy parecido a lo que hicimos recién, entonces no lo vamos a hacer el coseno. No sé, hagamos la 3h de x igual a 1 sobre x. Uno sobre x con a igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, primero, ¿quién sería h en menos 3? H en menos 3 vale menos un tercio. Vamos a h'. ¿Quién sería h' de x? Es menos 1 sobre x cuadrado. Y h' en menos 3 sería menos 1 sobre 9. ¿Quién sería h2' de x? Sería 2 sobre x al cubo y ese queda menos 2 sobre 27. Estoy haciendo las cuentas acá, así que dígame si está mal, ¿no? ¿Quién sería h3' de x? Sería menos 6 sobre x a la cuarta. Entonces h3' en menos 3 sería menos 6 sobre menos 3 a la cuarta. Sería 3 a la cuarta directamente. ¿Está bien? Y ahí iría quedando. Entonces, ¿qué me dicen? La fórmula, ¿cuál es la fórmula para el desarrollo en serie Taylor? Me dicen que yo a h de x la tendría que poder expresar como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de hn de a sobre n factorial por x menos a elevado a la n, ¿sí, no? Y entonces si yo empezamos a reemplazar los primeros términos, para n igual a 0, fíjense que me queda es solamente h en 0, o sea que sería menos un tercio. Para n a 1, fíjense que me queda menos 1 sobre 9 por 1 factorial, que es 1 por x más 3. Sí, fíjense que todos son negativos, ¿no? El siguiente sería menos 2 sobre 27 por 2 factorial por x más 3 al cuadrado. Fíjense el siguiente, me va a quedar menos y me quedó 6 sobre 3 a la cuarta. 6 sobre 3 a la cuarta por 3 factorial por x más 3 al cubo. Menos y sigue. Entonces fíjense que, ¿qué está pasando? Este factorial se va a cancelar con este y este se va a cancelar con este.
Y entonces, en general, de X, ¿cómo lo puedo escribir? El menos lo puedo sacar afuera de la sumatoria porque son todos negativos. Me va a quedar la sumatoria desde n igual a 0 a infinito. Me va a quedar un x más 3 a la n sobre, y fíjense que las potencias van aumentando y empieza en 1, ¿no? Porque es 3 a la 1, 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta. Cuando n vale 0 me tiene que quedar 3 a la 1, o sea que es 3 a la n más 1. ¿Sí? Y ahí me quedaría entonces el desarrollo de potencia para 1 sobre x centrado en x en a igual a menos 3. ¿Lo ven? ¿O alguna duda? Bien, entonces después a ustedes le quedaría para que le encuentren el intervalo y el radio de convergencia, ¿no? Así que eso le dejo para que lo hagan ustedes. Entonces, dejamos aquí, yo voy a guardar la asistencia hasta que, no sé si vayan preguntando si tienen alguna duda, yo voy a ir guardando la asistencia. Es 22, ¿no? Sí, el 30, el viernes que viene. 30 de 3 a, 5, de 3 a 6. La primera hora del cuestionario, la segunda hora para el desarrollo del trabajo, como fue el primer parcial. Bien, ¿alguna duda? Ahí hay alguien que se haya desconectado, no vi si se desconectó alguien. Parece que se desconectó alguien, pero no vi que. Lino se está reconectando, pero ella sí la agarré. Bien, en ¿alguna duda entonces? ¿Algo que le haya quedado pendiente? Leo quiénes tengo, por ahí falta alguien. Antonelli, Anuch, Aranda, Arevalo, Argañarás, Arias, Arroyo, Barrera, Berti, Brunello, Brufrías, Bulacio, Cajal, Casimiro, Choque, Col, Corrado, Crivelli.
de la Merced, Escudero, Fernández, Fleming, Jerónimo, Gómez, Granero, Ibáñez, Jorquera, Lino, Amaní, Martínez, Martín, Morales, Jorge, Morales Brisa, Pachado, Palacios, Patrón, Quispe, Ramírez, Reader, Rosas, Espesi, Urtube, Vallejo. No sé si hay alguien que haya estado conectado ahora, que se desconectó, sepan de alguien que se haya desconectado y que tuvo algún problema. Si no son esos los que están hoy presentes. Bien, si no hay más duda, entonces dejamos aquí